Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me parece que por ahí podríamos aprovechar, si necesitan los chicos del sonido, pasar un segundito acá adelante y revisar algo, o ya está, ¿ya estamos? Así ya después no tenemos ningún problemita durante el mensaje. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre el libro de Hechos, ¿sí? Hechos de los Apóstoles. Este es un libro que relata un tiempo muy especial donde Jesús ya ascendió al cielo en ese momento y los que siguen haciendo la obra son sus apóstoles. Estuvimos viendo el capítulo 2, final del capítulo 2, estuvimos varias reuniones con eso y ahora vamos a empezar el capítulo 3. Una historia muy especial. Lo último que habíamos visto en el capítulo 2 era cómo era la vida de los primeros creyentes, cómo ellos estaban todo el tiempo juntos compartiendo todas las cosas, cómo el Señor hacía maravillas entre ellos, mientras ellos perseveraban y estaban juntos y compartían todo lo que tenían. Y bueno, eso es la vida de ellos. Hoy vamos a ver una ocasión especial en la vida de una persona que va a aparecer esta vez y después no se va a volver a saber algo de ellos, pero una persona que nos da muchas cosas para aprender. Y el apóstol el apóstol Pedro y el apóstol Juan tuvieron la posibilidad de encontrarse con ellos. Así que vamos a tener una oración para que el Señor nos ayude a estar con la cabeza acá, nos ayude a estar con la mente predispuesta y lo que el Señor nos quiera decir a cada uno de nosotros, que nosotros lo podamos escuchar, ¿sí? Padre, te damos gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Lo que vamos a leer ahora, Señor, tu Espíritu Santo lo puede usar para hablarnos a nuestro corazón. Sea quienes sea que seamos nosotros, que pensemos que seamos nosotros, ya sea que nosotros creamos que es para nosotros o que es para otro, tú puedas hacer una obra, Señor. Te pido que lo puedas hacer, que me puedas dar las palabras para expresarlo, Señor, y Señor, que nos podamos ir con una lección y con una convicción en el corazón, Padre. Te pedimos que todo pueda estar bien durante este momento para que nosotros nos podamos concentrar, que nuestras mentes estén acá. Yo sé que, al igual que me pasa a mí, muchos venimos con cosas que nos estuvieron acompañando hasta este mismo momento, pero te pedimos que las podamos dejar para poder mirar tu palabra y ver qué es lo que vos nos querés decir, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué les parece si vamos a leer el relato? Sí, hoy no vamos a leer todo el capítulo porque hay una predicación después de este relato que ya da para hacer un mensaje aparte, pero vamos a leer el relato. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. Esto es a las 3 de la tarde, para que tengamos una idea. La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la puerta que se llama La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y el relato va a seguir. Acá lo más
evidente es que Dios quería hacer algo especial para que en el medio de ese lugar tan sagrado para el pueblo judío, la gente prestara atención y pudieran escuchar el mensaje que va a venir a continuación, mensaje que si Dios lo permite vamos a meditar el viernes que viene. Pero tenemos muchas cosas para pensar, obviamente las vamos a resumir, después cada uno lo puede leer en su casa y sacar más conclusiones, ¿no? A mí me fue de mucha bendición. Lo primero que nos da para pensar es decir, Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo. Nosotros habíamos leído en el capítulo anterior que los discípulos, los primeros discípulos que se habían convertido, que ya eran como 3.000, 5.000 personas, ahí dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, uno se pregunta, ¿por qué si los judíos de esa época habían rechazado a Jesús, ellos seguían yendo al templo? El Señor había dicho, mientras estaba en medio de ellos, que ese lugar iba a quedar vacío. Es decir, la presencia del Señor antes estaba de una forma especial en el templo y la gente iba y ofrecía sacrificios, iban a orar, había toda una ceremonia, pero después del momento en que Jesucristo muere, ya el sacrificio final por los pecados queda hecho. Entonces uno dice, ¿por qué seguían yendo al templo? Bueno, un poco la palabra que tenemos que tener en la cabeza para entender este libro, porque sin esa palabra a veces podemos tomar las cosas como si fueran dogmas, ¿no? Y es decir, la palabra es transición. Este era un momento de transición. Ellos eran judíos, estaban acostumbrados a ir al templo. Por un lado era la costumbre de ellos, por el otro lado era la costumbre de muchas personas a las que ellos querían alcanzar. Ellos querían ir a buscar a esa gente piadosa que iba y decía, es la hora de la oración. No había reloj en ese momento, pero es la hora de la oración. Vamos a orar, vamos a ir a orar, vamos a dedicar este tiempo. Y ellos iban. Y Pedro y Juan evidentemente no iban así de casualidad, sino que iban preparados en su corazón. Y qué bueno es cuando vos y yo vamos preparados en nuestro corazón para lo que sea que el Señor quiere poner adelante nuestro. Dice que en ese momento ellos se encontraron con un hombre que era traído, y era un hombre que era cojo de nacimiento, es decir, la palabra cojo significa que o bien porque le falta una extremidad o porque no puede moverla, digamos, no puede andar bien, ¿sí? Era una persona que no podía caminar desde su nacimiento, que más adelante vamos a leer que tenía más de 40 años. Imagínense, se había pasado toda la vida ahí pidiendo limosna, y él estaba ahí en una puerta que se llamaba La Hermosa. No sabemos por qué se llamaba La Hermosa. Algunos dicen, no, bueno, porque era una puerta gigante, era una puerta hermosa, seguro que era una puerta gigante, pero el templo era gigante. Seguro, por ahí tenía joyas, por ahí tenía oro, por ahí estaba adornada, era una madera especial, no sabemos lo que era. Pero lo que me hace pensar es que por más que fuera un lugar y una puerta espectacular que uno se queda mirando, había una persona ahí. Una escena triste de ver, ¿no? Me hace pensar, hoy en día hay un montón de gente que se congrega en catedrales, en iglesias. No, cada vez la gente va menos. Los templos que las sociedades tienen van cambiando, pero ¿saben una cosa? Siempre los templos, por lo general, son esos lugares que uno se puede dar cuenta que son el templo que tiene la sociedad porque son los lugares más altos, los lugares más grandes. ¿Cuáles son los edificios más grandes en esta sociedad? Estadio de fútbol, arenas de donde tocan bandas, boliches, shoppings, donde hay pisos y pisos y pisos, y la gente va ahí a consumir, porque hoy en día el Dios que tiene la gente, el ídolo que tiene la gente, es consumir algo. No sé qué, pero necesito consumir, ¿no? Necesito algo que me haga sentir bien. Y no nos pasa que a veces yendo ahí nosotros queríamos pasarla bien y nos encontramos una persona que está pidiendo. Esos templos también me doy cuenta de una cosa, que es esa persona que está pidiendo, él no va ahí para pasarla bien, él va ahí a pedir. Hay muchas personas, dice, acá que van a venir con plata, bueno, yo voy y pido.
Y esta persona ahí que estaba, este mendigo, dice, bueno, acá hay mucha gente que a veces hace hasta incluso alguna ofrenda importante para que lo vean. El Señor Jesús les dijo a los religiosos de esa época, ¿a ustedes les gusta hacer una ofrenda importante, un donativo importante hacia una persona necesitada? Y cuando lo van a hacer, hacen tocar trompeta, hacen que se pare todo, se ponen en la esquina ahí para que todos lo vean, ¿no? Y el mendigo sabía eso y estaba ahí justamente buscando que alguien tuviera misericordia de él, por decirlo de alguna forma, le demostrara una ayuda. Y pensaba, la puerta era hermosa, el templo era hermoso, pero si había algo que se hacía evidente era que por más lindo que fuera la religión, por más lindo que fuera el templo, esa religión era incapaz de ayudar a esa persona. No sé si era incapaz, no le interesaba. Ese hombre estaba ahí todos los días. ¿Qué había hecho la gente que manejaba el templo por él? Nada. Con esa persona que había perdido totalmente una esperanza de pertenecer a algo, que no pensaba jamás que podría él ser como todas las personas que veía pasar y que iban y llevaban su ofrenda y que iban y llevaban su animalito y que iban y oraban, con esa persona se van a encontrar los apóstoles. ¿Qué le hice? Bueno, lo mismo que le decía a los demás, por favor, dame algo, les dice a los apóstoles. Y los apóstoles pudieron ver una necesidad más profunda. Es decir, obviamente, sí, ¿qué necesita esa persona? Y lo que le está pidiendo, necesita plata. Pero ellos vieron algo más. Y qué bueno es cuando vos y yo tenemos comunión con Dios y podemos ver algo más. Podemos ver algo más en la gente que necesita. A mí me cuesta a veces. En automático no nos sale. En automático, cuando uno está pensando en todas las cosas que tiene que hacer y que se te hace tarde, que tenés tal problema y todo eso, a veces te encontrás con la gente que necesita que vos le hables de Dios, que vos le des una ayuda y seguís de largo. Mucha gente seguía de largo. Incluso a gente que por ahí lo ayudaba, sacaba una moneda del bolsillo y decía, bueno, esto es lo más fácil, tomá, listo, sigo mi camino, ¿no? A veces lo hacemos, hay alguien pidiendo, tomá, listo, pero no tengo tiempo para conectar con esa persona y saber lo que le pasa. Ellos vieron la necesidad verdadera que tenía esta persona, que era una necesidad no solamente de una ayuda económica, sino de encontrarse con Jesucristo, al que ellos predicaban, el que le podía cambiar la vida, el que le podía cambiar la vida en todo sentido. Y tenían un corazón sensible. Yo pensaba, dar dinero calmaría a esa persona, ¿no? Calmaría a esa persona. Uy, mirá, gracias, porque yo con esto ahora voy a poder comer. Y también calma la conciencia nuestra, es decir, che, bueno, no sé, nadie hace nada por esta persona, yo por lo menos hice algo, ¿no? Y dice, ya colaboré, ya hice lo que tenía que hacer. Pero ellos eligieron un camino más difícil. Y le dijeron algo que yo supongo que nadie le debería decir a esta persona, que es, mírame, ¿no? No es simplemente, sí, me saco la moneda que tengo y toma, sigo de largo. No, mírame. Y le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le dice, no tengo lo que vos me estás pidiendo, pero te voy a dar lo que te puedo dar. Y eso es importante, ¿no? Quizás vos y yo no sos una persona adinerada que puede proponerse estar ayudando a todo aquel que pida, pero dice, mira, te voy a compartir lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Le compartieron a Jesús. Vos y yo podemos hacer lo mismo. Yo pensaba, a mí me encantaría tener la capacidad de decir a toda persona que lo necesite, a ver, ¿de qué estás enfermo? Bueno, en el nombre de Jesús, sé sano. Me encantaría. Y hay un montón de gente que está buscando eso. Y va a iglesias donde dicen que hacen esas cosas, y quizás con buena intención, pero nosotros sabemos que hoy en día Dios no está eligiendo obrar de esa manera como hacía con Pedro y Juan, que ellos podían decir, mira, en el nombre de Jesús, sé sano. Pero venís acá y los martes venís y compartís tu motivo de oración y oramos todos juntos. ¿Y cuántos sanan? ¿Y cuántos consiguen esa operación que no tenían turno? ¿No? ¿Y cuántos que tenían un problema de trabajo consiguen un trabajo? Es decir,
Que hoy en día no podamos hacer lo que hizo Pedro y Juan no significa que no podamos demostrar el interés que el Señor quiere que mostremos. Nosotros queremos predicar el Evangelio, ¿no? El fin detrás de este milagro fue predicarle el Evangelio a esta persona y predicarle el Evangelio a todas las personas que se juntaron a ver lo que estaba pasando. Y nosotros queremos predicar el Evangelio, pero pensaba eso. Ellos, además de predicarle, además de decirle, mira, ¿sabés que Jesús murió en la cruz por tus pecados? Él te quiere perdonar. Si vos creés en lo que Él hizo en la cruz, podés tener vida eterna. Eso era lo más importante que Él tenía que escuchar. Pero ellos lo acompañaron de atención. Es decir, mira, sos importante para mí. Mírame. Yo sé que nadie te mira. Mírame. ¿Sí? Te quiero hablar de Jesús. Quizá de una forma muy sencilla, pero muy elocuente. En el nombre de Jesucristo de San Nazaret, levántate y andá, ¿no? Y hicieron algo que la ayuda económica no podía hacer. A veces, desde las iglesias se pretende solucionar cosas con plata también. Es decir, no sé, juntemos plata y ayudemos a tal que lo necesita, juntemos ropa. Y está bien, es algo que podemos hacer y tenemos que hacerlo. Pero sobre todo lo que yo rescato acá es que ellos le dieron su tiempo. Es que ellos no lo ignoraron como lo ignoraban los demás. Es que ellos le dijeron, yo te quiero hablar de Jesús, pero además prestad atención porque yo te estoy prestando atención, ¿no? Para mí no sos uno más. Para mí no sos una parte más de este templo. Sos importante. Y hacía esta cuenta, es decir, mostrarle el amor de Dios y predicarle el Evangelio es mucho más que cualquier ayuda económica que podamos hacer. Porque Dios amaba a esta persona. Sí, Dios ama a cada uno de los que estamos acá. Pero él quizá no se podía dar cuenta porque su vida era muy dura. Le había tocado vivir muchas cosas feas. Juan y Pedro le demostraron ese amor que Dios tenía hacia él, que quizás para esta persona era invisible, y lo hicieron de una forma que se volvió visible, ¿no? Se volvió visible que Dios lo amaba. El significado literal de esto es sencillo. Esta persona recibió un milagro de sanidad en el medio de un lugar donde pasaba un montón de gente que estaba buscando a Dios, supuestamente. De una forma rara, porque muchos de ellos seguramente lo ignorarían, ¿no? Y a través de ese milagro la gente prestó atención y se le pudo hablar de que habían rechazado a Jesús. Y ese mismo Jesús era el que había hecho esta sanidad. Ese es el motivo número uno por el que ocurrió esto. Quizás la forma más fácil de interpretarlo. Pero hay algo más para ver. Primero, quería pensar una cosa. Nosotros quisiéramos, ¿no?, tener esta capacidad de repente decir, mira, yo voy a arreglar tu problema, en el nombre de Jesús, sé sano. Pero, incluso el Señor Jesús, teniendo la posibilidad de hacerlo, muchas veces Él lo hizo y eso no cambió el corazón de las personas. En Juan capítulo 6, vamos a leer 5 versículos nada más. Tenemos un relato, Juan 6, 25, ¿sí? Dice que Jesús había hecho milagros, había alimentado 5.000 personas con unos pocos panes y peces, ¿sí? Él había multiplicado los alimentos. Y la gente lo estaba siguiendo. Él había agarrado un barco y se había ido de la punta de un lago hasta la otra punta. Y dice que lo encontraron y dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, maestro, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dice una palabra muy dura. Le dice, realmente, de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales que dicen, sino porque comieron el pan y se saciaron, ¿no? Comieron el pan hasta el hartazgo. Lo que sobró fue increíble en ese milagro. Y el Señor les dice, trabajen no por la comida que perece, la que se acaba, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, les dará.
Bueno, y en el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron. Y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Quién era el que Él había enviado? Jesús mismo. Y miren lo que le dicen esto, porque uno se queda como diciendo, ¿qué pasó acá? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acababa de multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 personas. ¿La gente recibió el milagro? Sí, recibió el milagro. ¿Y qué le preguntan? ¿Qué señal haces para que veamos y te creamos? Vos decís, ¿y qué señal acabo de hacer? ¿No? Ellos recibieron el milagro, tenían hambre, el Señor multiplicó la comida para 5.000 y sin embargo no les sirvió, su corazón no cambió. En Lucas 17, algo parecido, versículo 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, tenían la enfermedad de la lepra, los cuales se pararon de lejos porque eso era contagioso, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, es decir, ya los había sanado en ese mismo momento. Y dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Bueno, en realidad, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Dice, y este era samaritano, era una persona de una nacionalidad que los judíos no se llevaban bien, ¿no? Dice, y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y miren lo que le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, esa persona que volvió tuvo fe. Pero otros 9 recibieron un milagro, una enfermedad incurable y no volvieron, se olvidaron de lo que había pasado. O sea, sí, contentos por lo que había pasado, pero se olvidaron del Señor, ¿no? Entonces, es decir, a mí me gustaría tener ese poder, pero lo más importante, lo que Dios quiere hacer es restaurar el corazón de las personas. Quiere dar vida nueva. Y esa persona que volvió de los 10 leprosos dice que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Porque evidentemente había tenido fe. ¿Y cómo lo demostró? Volvió a darle gracias al Señor. Y acá en el relato de la curación de este mendigo paralítico, por decirlo de alguna forma, dice que pasó lo mismo. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Es decir, no dijo, uy, qué bueno, soy sanado, me voy a ir a contarle a mi familia, me voy a ir a hacer todas las cosas que no pude hacer durante 40 años. Y desapareció. No. Dice que entró donde nunca había podido entrar antes, porque todos lo señalaban y decían, este es un pecador, por eso le pasa todo lo que le pasa y está acá pidiendo, ¿no? La gente pensaba así. Pensaba que o él o sus padres habían hecho algo malo para que esté así. Y dice que esta persona pudo entrar y alababa a Dios. Y en el versículo 16, que lo vamos a leer después, más adelante, el próximo viernes, dice, adelantando un poquito, dice, y por la fe en su nombre, es decir, está hablando de Jesús, dice, por la fe en el nombre de Jesús, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, por Jesús, le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, este hombre tuvo fe. Este hombre tuvo fe. No recibió el milagro simplemente porque los apóstoles le dijeron levántate y anda, sino porque él creyó. Dijeron, en el nombre de Jesús. Le podrían haber dicho, en el nombre del sacerdote de acá del templo. No, él escuchó, se ve que conocía quién era Jesús y dijo, yo creo que Jesús me puede sanar. Creyó y fue sanado. Y miren qué espectacular que dice que no solamente que se arreglaron los músculos de sus piernas, dice que él se puso a saltar y a caminar. Uno dice, un niño de 10 meses que
tiene los músculos sanos de las piernas, necesita aprender y tropezarse un montón de veces para salir caminando, ¿no? A los golpes y gateando y como puede y de a poco y con ayuda, dentro de un tiempo camina solo. Y este hombre empezó a caminar y a saltar en el momento. El milagro, yo creo que uno se queda, como dice acá, en el versículo 10, asombrado y espantado. Es decir, yo a este lo conozco. Toda la vida estuve pidiendo acá. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? Esta persona tuvo fe. Esta persona tuvo fe, pero bueno, eso es lo que Dios está buscando. Personas que tengan fe, más allá de que recibas el milagro o no, el milagro de sanidad, que tengas fe en el nombre del Señor Jesucristo. Y acá vamos con el significado simbólico que tiene un poco este pasaje, ¿sí? ¿Qué es lo que te quiero dejar para terminar esta reflexión de hoy? Es decir, la literal es que hubo un hombre que estaba paralizado de las piernas y recibió una sanidad impresionante y empezó a caminar y a saltar y un montón de gente lo vio. Pero yo pensaba lo siguiente: ¿cuántos de nosotros conocemos personas, o quizás somos personas, que venimos a la iglesia, por decirlo de alguna forma? Le decimos la iglesia a este lugar, ¿no? Si alguien tuviera que decir, ¿quién tiene asistencia perfecta al templo? Y el mendigo tiene asistencia perfecta al templo, él estaba siempre ahí. Le preguntaban a la familia, ¿dónde está tu primo, el que está lisiado de los pies? No, está en el templo, siempre, siempre. Pero él estaba siempre del lado de afuera de la puerta. Los demás pasaban, oraban, los demás pasaban, ofrecían su sacrificio. Él parecía que estaba, pero estaba del lado de afuera. Él estaba ahí, en realidad no porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, sino porque estaba necesitando, o él creía que necesitaba algo, y de hecho lo necesitaba alguna ayuda económica y aprovechaba ese lugar. Y yo te pregunto a vos, ¿con quién te identificás? ¿Te identificás con esta persona que durante tanto tiempo creía que él estaba yendo, por decirlo de alguna forma, al templo? El templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Es decir, no, si yo voy al templo donde está Dios. Pero ¿por qué vas? Muchas personas van porque están muy solas en su día a día. Y acá vos venís y la gente te recibe, te saluda con un beso, te escucha, te pregunta cómo te llamás, de dónde venís, dónde vivís. Algunos vienen porque dicen, acá hay gente buena que realmente ayuda y yo necesito ayuda, ya sea económica o necesito que me escuchen, necesito que oren por mí porque estoy enfermo o tengo un familiar enfermo. Y la verdad es que no es para condenar a nadie que haga eso. De hecho, nosotros recibimos a todas las personas y nos gusta que vengan. Pero lo que te quiero preguntar es, después de tanto tiempo que vos venís, o quizás la primera vez, no sé, pero ¿te pensaste lo que venís a buscar? ¿Pensaste lo que venís a buscar? Él venía a buscar algo y se llevó otra cosa, el mendigo. Algo que nunca hubiera imaginado. Pero vos y yo, ¿qué venimos a buscar? ¿Venimos a buscar una ayuda o realmente tenemos fe en Jesucristo, el que puede cambiar tu vida totalmente? Él no la va a emparchar. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación, es decir, es algo nuevo, no es algo que Dios agarra, lo limpia un poco, le pone el pegamento ahí donde está rajado, no, Él arregla, por decirlo, o no arregla, lo hace de nuevo, ¿no? Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Él quiere perdonar tus pecados y saben, nosotros en algún momento todos necesitamos pasar por ese momento, todos tuvimos que pasar por ese momento. Todos los hombres lejos de Dios y en algún momento todos estuvimos separados de Dios, somos lisiados espirituales, es decir, no podemos caminar al lado de Dios, no podemos caminar con Dios, por más que nosotros querramos, por más que diga, dame unas muletas, no podés, no sirve, el Señor te tiene que restaurar por completo. Te tiene que sanar por completo tu corazón y tu alma te tiene que limpiar de tus pecados. Y para eso es necesario confiar no en que vos sos bueno,
no confiar en lo que hizo Jesús en la cruz, muriendo en tu lugar, más cosas buenas que pueda hacer yo, sino confiar solamente en lo que hizo Jesús en la cruz, que fue a morir por los pecados que vos y yo tenemos. Todos tenemos pecado. La Biblia dice, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Es decir, así como este hombre estaba todos los días parado ahí en la puerta del lado de afuera, todas las personas que tienen pecado en su corazón están sentados, lisiados espiritualmente del lado de afuera, y quizás conoces muchas personas y las ves pasar y le pedís que hagan algo por vos, pero vos no podés entrar hasta que Dios haga una transformación en tu vida. Y créeme que Dios la quiere hacer. Tanto la quiere hacer que en ese momento la hizo y la viene haciendo en la vida de tantas personas que nosotros conocemos. Y hoy podrían levantar la mano y decir, yo el año pasado tuve esa experiencia. Me encontré con el Salvador. Quizá venía buscando otra cosa. Buscando otra cosa. Pero me encontré con el Salvador. ¿Y saben en qué otro sentido esto es una hermosa metáfora? Vos y yo, lejos de Dios, somos mendigos también. Espiritualmente somos mendigos. Como te decía, este mundo tiene templos que no tienen quizás el aspecto que tenía el templo en este lugar. Pero la gente está mendigando, está buscando qué lo puede saciar. Comprarte una ropa nueva, ir a ver un recital, ir a hacer un viaje. Son los diferentes templos que la gente tiene. Ir a ser fanático de un club de fútbol, y eso me sacia por un rato, pero es por un ratito nada más, ¿no? Vos y yo, lejos de Dios, somos mendigos espirituales. El Señor quiere transformar tu vida para que seas lleno completamente y seas enriquecido con todo lo que Dios te quiere dar, que no son riquezas económicas. Pedro y Juan eran apóstoles de Jesús y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que el hombre necesitaba y lo que vos y yo necesitamos no es oro ni plata, sino es encontrarte con Jesús. Si vos nunca te encontraste con Jesús, por más que hayas venido muchas veces, lo que te tengo que decir es que estás como este hombre que estaba del lado de afuera. Él estaba ahí paralizado, pidiendo algo, pensando que estaba en el lugar santo, pero él siempre estuvo del lado de afuera. Si nunca hablaste con Dios, si nunca le pediste perdón por tus pecados, estás del lado de afuera. A un hombre Jesús le dijo, ¿no estás lejos? ¿De dónde? Del reino de Dios. No estás lejos. ¿Estás adentro? No. Hay una diferencia entre no estar lejos. Yo creo que hay muchos de ustedes hoy, creo, porque no veo los corazones y no sé lo que hay, pero que no están lejos. No están lejos, están acá escuchando este mensaje, pero no están adentro. Y el Señor quiere transformarte para que así como el mendigo entró y alabó al Señor, vos también puedas decir, mi vida fue transformada, mis pecados fueron limpiados, mi corazón fue cambiado y ahora yo puedo alabar a Dios y no cuento lo que alguien que yo conozco Dios le hizo en la vida, cuento lo que Dios hizo en mi vida. Ojalá que esta pueda ser la experiencia de cada uno de nosotros. ¿Con qué personaje de esta historia te identificás? Quizás conoces a Dios y sabés que tenés que compartir lo hermoso que hizo Dios en tu vida y quizás en este momento te tengas que identificar con esas personas que viendo una necesidad pasaban de largo. Puede ser, yo un poquito me identifico, no digo que no, porque muchas veces digo, podría haber hecho algo acá, ¿no? Quizás te identificás con aquella persona que dice, no, cuando hay una oportunidad, aprovecho, y no solamente te hablo de Jesús, te doy mi tiempo, te demuestro que Dios te ama, amándote yo también. Quizás te identificás con el mendigo que estaba siempre en el templo, en el lugar donde Dios estaba, pero del lado de afuera. Y Dios quiere que hoy te puedas identificar con este hombre que jamás pensó que podía tener una vida nueva, que jamás pensó que iba a poder estar en la presencia de Dios, que jamás pensó que él iba a poder caminar con Dios y agradar a Dios, pero que hoy lo puede hacer. ¿Por qué? Porque sos bueno, no, olvídate, acá somos todos malos. Acá somos todos malos. La Biblia dice que somos
vasos de barro que tienen un tesoro adentro. Nosotros somos el vaso de barro, es decir, el frasco, el jarrón de barro. Un material que se puede romper, un material que no tiene valor. Pero Dios puso un tesoro adentro. Quizás a veces veas un brillo en nosotros, pero es el tesoro que Dios puso adentro. Quizás veas algo de valor, pero es el tesoro que Dios puso adentro. Acá todos tenemos pecados que fueron perdonados por Cristo. Cualquier persona que vos veas acá o que necesitan ser en este momento perdonados por Cristo. ¿Vos vas a tomar la decisión de que Dios pueda hacer lo mismo en tu vida? Te repito, lo más evidente fue que esta persona fue sanada, pero el secreto fue que esa persona tuvo fe en el nombre de Jesús y su vida fue transformada. Y hoy, si vos tenés fe en lo que Dios puede hacer en tu vida y en lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz en tu lugar, también podés tener una vida nueva, no importa quién seas. Yo te repito, la gente que veía a ese mendigo pensaba que él había hecho algo terrible o sus padres lo habían hecho, porque Dios lo había castigado seguro. Eso es lo que pensaba la gente. Jesús pensaba diferente y Jesús lo buscó y Dios te está buscando en este momento a vos y te está extendiendo una oportunidad. No pongas excusas, no digas yo no puedo, no digas Él no me va a aceptar a mí, sino que cree en el nombre del Hijo de Dios y en lo que Él puede hacer en tu vida. ¿Sí? Oramos. Padre Dios, te damos gracias porque tu amor es tan grande, Señor. Vos podrías haber amado personas perfectas, Señor, personas buenas, Señor. Y sin embargo nos amaste a nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nosotros, por más que parezcamos que somos buenos o que estamos haciendo algo que otras personas no están haciendo, sabemos que en realidad estamos llenos de errores todo el tiempo, pero te damos gracias porque vos interviniste en la vida y en el camino que cada uno de nosotros en algún momento tuvimos. Y algunos dijimos que sí, y otros todavía no dieron la respuesta, Señor. Te pido que puedan dar esa respuesta con fe, Señor. Con fe no sirve de nada hacer algo porque los demás lo hacen. No sirve de nada venir a este lugar pensando que podemos arreglar un pedacito de nuestra vida, Señor. Te pido que si hay alguien acá que todavía no entregó y confesó su necesidad, Señor, si no entregó su vida, confesó sus pecados, su necesidad de vos, lo pueda hacer, Señor. Que lo pueda hacer para que su vida pueda cambiar, Señor. Y sabemos, porque lo hemos visto tantas veces, que la vida puede cambiar en un día, Señor. No es un proceso, Señor, de salvación. Es un día, es una decisión con fe. Te pedimos que esto pueda ser así, Señor. Te pedimos que tú nos llenes el corazón de misericordia, porque cuando nos salvaste no solamente nos querías salvar a nosotros, sino a muchas personas, y necesitamos mostrarle el amor de Dios, Señor. Te pedimos que podamos hacer así, que no dejemos la oportunidad pasar, que no pasemos de largo ante la necesidad de otras personas, Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.